El motivo de este video es analizar los cambios sociales y culturales en Chile durante el siglo XX, concentrándonos en dos datos fundamentales: natalidad y mortalidad. Ante todo, es importante recordar que existen tres instrumentos para el análisis demográfico. El primero de ellos es el registro civil, institución creada en 1884 en el contexto de las leyes laicas de Domingo de Santa María. Esta institución registra en sus anuarios básicamente lo que son datos vitales como natalidad, mortalidad, matrimonios, y que nos permite un poco recoger los datos para poder evaluar la realidad demográfica de un momento. Las encuestas también nos permiten determinar algunos datos con menor precisión, obviamente, que lo que es un censo. Sin lugar a dudas, los censos realizados en Chile cada 10 años, en particular en el siglo XX, nos permiten un dato mucho más exacto de lo que es la realidad del chileno desde el punto de vista demográfico, en particular lo que son la natalidad, la mortalidad, la cantidad de hombres y mujeres, la edad que tienen, estas personas en un momento cada 10 años. En Chile, hasta el 2012, se han realizado 18 censos. El primero de ellos se realizó en 1831 hasta 1835, donde podemos ver que la población aproximada era de 1 millón de habitantes. Este dato, fue entregado por la institución de esa época, básicamente la autoridad de esa época, por el gobierno de esa época, que más o menos era el gobierno de Prieto. Estamos hablando del periodo conservador, y que vemos que ese rango se marcaba más o menos 1 millón de habitantes. Hay que entender que en ese momento los datos eran bastante inexactos y estamos hablando de que es un dato, diríamos nosotros, no sé si llamarlo mentiroso, pero un dato bastante quizás poco fiable, pero para el caso nuestro puede servirnos como una referencia para explicar lo siguiente. Si ustedes se fijan, el total de la población en Chile a lo largo del tiempo, siglo XIX y siglo XX y principios del XXI, siempre ha ido en aumento. Fíjense, siempre ha ido en aumento. ¿Ya? Estamos hablando que en el año 35, 1835, la población más o menos era de 1 millón. Si vamos a principios del siglo XX, eran de 3 millones. Y si avanzamos, por ejemplo, a mediados del siglo 20, 7 millones, y avanzamos un poquito a principios del siglo XXI, estamos hablando de 16 millones. La población siempre ha ido creciendo. El concepto redondo de números en miles o millones de habitantes se le llama volumen de población, es decir, el volumen de población a principios del siglo XXI, estamos hablando que alcanzaba aproximadamente los 16 millones y fracción. Ese es el dato duro, el dato concreto, el dato en números de miles y millones de habitantes. Ahora, ¿qué es lo que es el dato que está en el sector derecho? Es básicamente, dice, tasa de crecimiento anual intercensal. ¿Qué es lo que estamos analizando en este instante? ¿Cuánto se ha crecido entre censos? ¿Cuánto es la velocidad del crecimiento entre censo y censo? Si usted se fija, y si vamos específicamente a principios del siglo XX, la tasa de crecimiento más o menos alcanzaba el rango de 1,51. Es decir, el crecimiento fue bajo en relación a 1895 y 1907. Bajo. ¿Ah? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que los nacidos y los fallecidos en ese periodo fueron altos en número. Es decir, nacieron muchos, fallecieron muchos también, y el crecimiento real de la población en función de los censos fue bajo. Pero si vamos avanzando a lo largo del siglo XX, vemos que a mediados del siglo XX el crecimiento de la población se disparó, o sea, un crecimiento bastante alto, 2,53. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente nacieron muchos niños en ese periodo, pero fallecieron pocos, lo cual la diferencia entre los que nacieron y los que fallecieron fue alta. Por lo tanto, el crecimiento también fue alto. Pero si seguimos avanzando a principios del siglo XXI, nuevamente encontramos un dato bien interesante, que está a la baja el crecimiento intercensal. ¿Qué quiere decir eso? Y el dato es que el siguiente: fallecieron pocos, es decir, la mortalidad iba en retroceso, pero a su vez también nacieron pocos, lo cual hace que la diferencia entre que nacen
nacidos y los que fallecieron fuera poca también, y eso da este resultado 0,99. Los datos anteriores los podemos graficar en este plano que estamos viendo acá. Podemos ver acá la evolución biodemográfica de la población chilena específicamente en el siglo XX. Con la línea roja y los puntitos oscuros, la natalidad, con la línea azul, la mortalidad, y con la línea verde, el crecimiento real, que es la diferencia entre los que nacieron y fallecieron. Si ustedes se fijan, en las primeras décadas hasta el año 1920, la tasa de natalidad era alta, fíjense, alta. ¿Qué significa eso? Que probablemente, y era así, obviamente el dato, nacían muchos, y eso se debía básicamente a dos factores esenciales, lo que es la falta de políticas anticonceptivas en ese instante, y además la falta de educación sexual, que impedía el conocimiento veraz de los ciclos, no sé, de la mujer, y en particular en ella. Eso llevaba a que probablemente que los nacimientos fueran muchos en ese periodo, en las primeras décadas del siglo XX, pero a su vez fallecían muchos en el año, hasta 1920. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente los niños en particular, en el primer año de vida, había una alta tasa de fallecimientos producto de la falta de higiene y la falta de medicamentos y tecnología médica que pudiesen hacer que estos niños pudiesen sobrevivir más tiempo. Ahora, si ustedes se fijan, la natalidad a lo largo del siglo XX fue disminuyendo. Si ustedes se ven, vamos a la década del 60, ven acá, del 60 en adelante hay una fuerte, digamos, baja en cuanto a la natalidad. Es importante destacar el año 60. ¿Por qué? Porque en el año 60, en el gobierno más o menos de Jorge Alessandri Rodríguez, llega lo que es la pastilla anticonceptiva y por ende un concepto nuevo para la época que era la planificación familiar. Es decir, los padres de la época podían establecer la cantidad de hijos que querían tener, no como antes, que eran bastante más que de la década del 60 en adelante. Entonces hay un claro quiebre entre lo que ocurría antes del 60 y después del 60, producto de esta situación. Ahora, vamos al tema de la mortalidad. Si se fijan ustedes, a partir del año 20, la mortalidad va a ir bajando pero de manera dramática. Es decir, los fallecidos, en particular los niños recién nacidos del primer año de vida en particular, que es la etapa más sensible para la vida del ser humano, ha ido bajando. Eso se debe básicamente a que la tecnología médica y los avances de la medicina, la vacunación, los remedios, han ido llegando a Chile provocando esta disminución de la tasa de mortalidad, llevando a niveles muy bajos a principios del siglo XXI. Lo mismo pasa con la natalidad. Si fijan ustedes, natalidad baja, mortalidad baja, crecimiento bajo. Vamos al otro lado, 1920, natalidad alta, mortalidad alta, crecimiento bajo. Muy distinto a lo que pasaba en la década del 60, donde había una alta tasa de natalidad, una baja tasa de mortalidad y el crecimiento, ¿no es cierto?, era alto, ¿ya? Entonces ahí tenemos un dato que es bastante interesante de manejar. En esta imagen podemos ver acá las causas centrales de la disminución de natalidad, es decir, por qué ha ido disminuyendo la cantidad de nacidos en Chile. Esto se debe básicamente a partir de la década del 60, como explicamos anteriormente, donde el tema de la pastilla anticonceptiva y la planificación familiar, por ende, llevó a que los padres de esa época empezaran a tener menos hijos. Lo otro también es el ingreso de la mujer al mercado laboral. Es evidente que una mujer, particularmente del 60 en adelante, ve un hijo en este momento como una especie de traba a su propio desarrollo como trabajadora y también dentro del mercado laboral era, no sé, un poquito mal visto tener en ese instante hijos trabajando, lo cual, ¿no es cierto?, llevó a que, entre otras cosas, la mujer postergara la maternidad más que nada en la actualidad, después de los 30 incluso. Además, la cobertura de la educación, donde la mujer tuvo acceso de mejor manera a la educación y por ende, ¿no es cierto?, a trabajos de más calificados. Y además, el porcentaje de población urbana, estamos hablando que al estar en las zonas urbanas tiene mayor acceso a mejores colegios, mejor educación y por ende también a métodos anticonceptivos también. Y además también las expectativas socioeconómicas de la familia. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente los padres empiezan a decirse a sí mismos cuántos hijos quiero tener y evidentemente con cuántos puedo tener una mejor calidad de vida. O sea, la lógica te indica que a menos hijos, la calidad de vida de las familias chilenas en particular debe ser mayor.
Con respecto a la mortalidad, hay que indicar que esta ha ido bajando, como indicamos anteriormente. Las razones de la baja de la mortalidad se explican básicamente por la mejor calidad de vida y además la disminución de la pobreza, dos elementos que van de la mano. Estamos hablando que la calidad de vida del chileno, en particular al disminuir la pobreza, ha llevado a que la alimentación sea mejor, el acceso a la salud sea mejor y por ende la expectativa de vivir más y por ende bajar la mortalidad fue mucho más clara. Esto va de la mano con los avances en la medicina y la salud pública, o sea, el aumento de la higiene y además la cobertura educacional y los avances en la legislación social en particular, que estamos hablando de que hay mayor protección hacia el trabajador y por ende se evitan menos lo que son los accidentes y por ende las muertes en los trabajos, particularmente los trabajos más pesados. La morbilidad es un índice bien interesante de analizar. Estamos hablando que es las razones por las cuales fallecen los chilenos. Ya hemos visto que la mortalidad ha ido en retroceso, pero la morbilidad es las razones por las cuales fallecen los chilenos. Estamos hablando que la principal causa de fallecimiento de los chilenos es en un 28% las enfermedades del aparato circulatorio. Estamos refiriéndonos particularmente a los infartos al miocardio. En segundo lugar, los tumores, estamos hablando del cáncer, que son las dos principales causas de muerte de los chilenos. En el tercer rango, estamos hablando de los suicidios, traumatismos, que son los accidentes de tránsito y otras denominadas causas externas. La esperanza de vida corresponde a un índice que nos permite ver la cantidad de años que vive una generación de personas. Los actuales jóvenes viven mucho más que los padres de estos y a su vez sus abuelos. Estamos hablando que es un índice bien especial de analizar, en particular cuando uno ve que las mujeres viven más que los hombres, y esto se debe a razones de tipo genética y sociocultural. Hablamos de genética, ¿por qué? Porque las mujeres vienen con la adaptación al dolor, particularmente porque vienen preparadas para lo que son los dolores del parto, y de tipo sociocultural, provocadas básicamente por los trabajos que ellas tienen acceso. No estamos diciendo que las mujeres sean menos capaces, simplemente que los trabajos por los cuales ellas laboran tienen otro talante, más intelectual que físico, que es lo que hace que el hombre viva menos también. En cuanto a las expectativas de vida actual, las niñas viven 82 años y los niños 76. Claramente la mujer vive más, aduciendo un promedio, ¿cierto?, de 79 años de vida general del chileno. Si vamos a los datos de esperanza de vida durante el siglo XX, podemos ver que a principios del siglo XX, 1910, los hombres vivían aproximadamente 25 años como promedio y la mujer 26, bastante bajo si lo comparamos, por ejemplo, lo que estaba viviendo un chileno a principios del siglo XXI, con 75 años para los hombres y 80 para la mujer. Evidentemente que hay un aumento en la esperanza de vida del chileno promedio. En este cuadro podemos ver una comparación entre países. Chile tiene un promedio de 79 años y Japón tiene un promedio que es el país donde hay mayor esperanza de vida de 81, casi 82 años. Si bien las diferencias uno podría pensar que son pocas entre Chile y Japón, los índices, digamos, de países desarrollados en relación a países como Chile en vías de desarrollo en demografía son bastante amplios, aunque se note que la diferencia es poca. Les habló Patricio Tapia y su canal Más Historia.